Bueno, en el anterior video empezamos a describir el trabajo que fue desarrollando Mendel, ¿ya? De repente eso de aquello de la obtención de cepas puras, si ustedes leen texto, en la mayoría de los que yo he visto, no hay una descripción de esa etapa, ¿ya? Pero en realidad es muy importante, ¿no? Asegurarse de que el organismo con el que uno está trabajando, del cual está analizando la transferencia genética a la descendencia, si está analizando la transmisión de una de esas características, de varias que pueda tenerse, si esté seguro de que esa característica es pura, ya sea dominante, ¿no? Ya sea recesiva, ¿ya? ¿Para qué? Para que cuando uno ya empieza a hacer los recuentos de los entrecruzamientos, pues aquellas, digamos, diferencias que se encuentren, ¿no? Eh, sean justamente todas debidas a las probabilidades de la asociación de los alelos y no sea consecuencia de haber traído, ¿no? Sin haberse tenido ese cuidado inicial, de haber traído ya, como diríamos, de, de soplón, de incógnito, ¿no? En esa población, ¿ya? Está claro que sea, realmente que eso va a afectar a las matemáticas, ¿no? Y yo estoy seguro de que si Mendel no hubiera hecho ese primer trabajo sistemático de tener cepas puras, de repente no hubiera podido concluir, ¿sí?, sus principios, ¿no? Sobre todo el primero, que es el que explica todo esto, ¿ya? Bueno, entonces vamos a ver lo segundo que hizo Mendel, ¿sí? Lo segundo que hizo Mendel, con otro colorcito, es entrecruzamiento de cepas puras para una característica. ¿Ya? Entrecruzamiento de cepas puras para una característica. ¿Qué quiere decir esto? Que él entrecruzó una planta alta, pura, ¿ya? Y aquí sí estamos, entre comillas, con una planta baja, pura. ¿Sí? Después vamos a ir omitiendo la palabra planta para no ser tan largo, ¿ya? Pero por ahora estamos empezando, ¿no? Estamos hablando de plantas altas, plantas bajas. Pura, porque la alta pues es híbrida, ¿no? Ya nos acabamos de ver que si yo le pongo puro, de repente podría entenderlo de que es híbrido, como que puede ser, ¿no? O sea, podría ser, ¿no? Esto, un híbrido es también alto, ¿sí? Aquí sí puro es redundante, ¿no? Porque ya hemos analizado de que para que sea baja, pues solo puede tener los dos recesivos. Eso tiene que grabarse aquí adentro, ¿ya? Para que una planta exprese los recesivos, el carácter recesivo sea bajo, sea en color de flor blanca o en cualquier otra característica, exprese los recesivos, ambos alelos tienen que ser recesivos, ¿ya? Cuando expresa un organismo el alelo dominante, ¿sí?, o el rasgo dominante en una característica, ¿sí?, puede ser puro o puede ser híbrido. Entonces yo tengo en este caso que aclarar si puedo, ¿no? Aquí sí puedo, porque dijimos lo primero que se hizo fue obtener puros. Entonces estamos seguros que la planta alta es pura y la planta baja también es pura. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, esto significa que esta planta es así y esta planta es así, ¿ya? Esto no lo escribió Mendel. Si ustedes revisan los libros, ¿ya? Él hizo figuritas, ¿no? Es planta alta, ¿no?, con planta baja, ¿sí? Igual, una planta más chiquita. ¿Estamos?
De ahí viene pues el problema de que no se le entendió. Pero ahora sí se entiende. Este tiene los dos alelos iguales altos y este los dos alelos iguales bajos. ¿Ya? Vamos a empezar a encerrarlos en un circulito para entender que son células, ¿no? Porque al final lo que se entrecruzan son los las células de las plantas, ¿sí? Las células, ¿ya? Entonces, así son las células de esta planta, ¿ya? Su carga genética, su contenido genético en respecto al gen altura es así, y este es así. Ahora, esas células, ¿no es cierto?, se entrecruzan pero en la forma de gametos, ¿ya? Recuerden, un gameto tiene la mitad de la carga genética, ¿sí? Ahora, esta planta, esto atiendan por favor, esta planta, ¿qué gametos puede producir? Puede ser producir un gameto que lleve el alelo dominante y el otro, en este caso, igual, ¿no? De cada alelo de esa planta que es pura va a llevar un alelo puro, ¿sí? Y cuando estas células, se supone que están hablando de las células que forman los gametos, ¿no? Esta planta va a ser así. ¿Está claro? ¿Ya? Recuerden, estos son los gametos. ¿Ya? Estas son las células. Todas las células de la planta son así. Incluso las que van a producir los gametos. Pero esas cuando producen los gametos, dan un gameto así y el otro igual. En este caso, ¿no? ¿Sí? Ahora sí, se entrecruzan. ¿Ve? Se entrecruzan. ¿Sí? Bueno, aquí no importa a qué lado pongo digamos, lo masculino y lo femenino, ¿no? Me interesa, ¿ya? Aquí pongo un gameto, el otro gameto, un gameto, el otro gameto. ¿Ya? ¿Estamos? Es como un poco es el álgebra, ¿no? Solo que no pongo a cuadrado, sino pongo a mayúscula, minúscula, mayúscula. ¿Sí? Ya. En los libros, o en el relato que hizo Mendel, dice lo siguiente, ¿no? Él entrecruzó plantas altas con plantas bajas. ¿Sí? Pura. Y en una primera generación, o sea, ¿qué le dio? Todas altas. Es decir, él agarró, por ejemplo, 100 plantas altas puras contra 100 plantas bajas puras. ¿Ya? Trabajo de chino, ¿no? Porque cada planta, digamos, voy a fecundar las bajitas con polen de las altas. Podría haberlo hecho al revés. Voy a fecundar las plantas altas con polen de las bajitas, no importa. ¿Ya? No importa. La cosa es que cuando fecunde, ¿sí?, tengo que asegurarme de que esa planta inicialmente no se autofecundó, ¿no? Eso ya les expliqué en la anterior clase, en la introducción. Para eso, por ejemplo, yo voy a fecundar con polen de las bajitas a las altas. Entonces, cuando las altas están empezando a desarrollarse, empieza a surgir la flor, pues le cortaba los estambres, o sea, los que tienen el polen, para que esa planta no se autofecunde. Entonces solo desarrollaban los órganos femeninos de la flor, ¿ya? Y luego, cuando ya alcanzaba la madurez, pues con un pincel, ¿no?, tomaba polen de las plantas bajitas, iba y le sacudía encima a las flores de las plantas altas. Y luego lo cubría con un tul, como mallita, ¿no? ¿Sí? Una malla muy fina, ¿para qué? Para impedir que las abejas traigan el polen, el viento lleve el polen, etc., ¿no? O sea, por eso es el trabajo realmente chino, ¿no? Bueno, no hablo de los chinos. Trabajo muy arduo, ¿sí?, muy paciente, ¿ya? Pero así lo hizo, ¿no? Se tomó ese trabajo de hacer, ¿ya? Entonces van a ver ustedes, Mendel reportó 100% de plantas altas. ¿Se habrá sorprendido? ¿Y ahora las bajas, no? ¿Qué ha pasado? No,
No debe haber sido mucha su sorpresa. No se olviden, Mendel estaba sistematizando, explicando los fenómenos que la gente ya había observado, pero no los entendía. ¿Ya? Entonces, seguramente los horticultores, los floricultores, qué sé yo, esa gente que se dedicaba a las plantas ornamentales, ya sabían, pues, ¿no? Porque eran jardines impresionantemente lindos. Sabían que cuando entrecruzaban estas plantas altas con unas bajas, la primera vez siempre les daba altas. ¿Ya? Altas. Pues en todas altas. Bueno, por eso les digo, ¿Mendel se habrá sorprendido? No creo. No creo. También ha debido saber que cuando se entrecruzaban plantas, esas de la primera generación, con otras plantas de esa misma generación, ¿sí? De repente ya más adelante aparecían bajas, ¿no? Eso habrían observado, ¿no? Que en la primera generación todas eran altas, pero en la segunda había una posibilidad de encontrar las bajas. Explicación, no la conocía. Pero sí Mendel enfocó sus matemáticas a entender ese fenómeno. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a ir poniendo también algunas cosas. Esta es P. ¿Sí? Esta es la generación. Perdón. Mala costumbre. La generación P. P de padres, parentales, ¿sí? Como quieran llamarla. Algunos libros dicen padres, otros libros dicen parentales, que son no parientes, ¿no? Sino padres, que significa padres. Esta es la generación F1. ¿Ya? F viene de filial 1. ¿Sí? Que viene pues de una palabra latina que quiere decir hijo, ¿no? Hijo. ¿Ya? Entonces, hijos 1. ¿Sí? ¿Ya? Creo que también algún término, no estoy muy seguro, pero me parece haber visto en algunos libros que están usando G1, generación 1. No está mal, ¿no? Solo que no es lo convenido. Se le llama F1, ¿ya? Por su origen latino, ¿sí? Filial 1. Bueno, entonces aquí analizaremos 100% de altas. ¿No? Todas altas. ¿Qué estoy viendo aquí? Fenotipo. Este es fenotipo. ¿Qué es lo que veo, no? ¿Qué es lo que veo? Se ve. ¿Ya? Bueno, no vamos a hablar todavía de genotipo porque no sabemos, ¿no? No sabemos. ¿Sí? O por lo menos en ese momento no podemos. Si yo hago esto, no, sin saber nada de genética. ¿No? Y me meto, no sé si es puro, si es híbrido, que de repente los conceptos son tanto posteriores, después de que se conoció todo esto inicialmente. ¿Ya? Genotipo. Bueno, ahora sí. Luego de eso, entrecruzó F1 con F1. ¿Sí? Ahora aquí hay dos formas de hacerlo, ¿no? Para continuar con el mismo método y no, de repente eso podría influir, ¿no? Ustedes van a ver eso. Cuando uno hace un trabajo experimental para poder demostrar una hipótesis, ¿sí? Trata de usar la menor cantidad de variables posibles, es decir, que no haya muchas condiciones diferentes en el laboratorio o en el experimento, ¿ya? Normalmente lo que uno busca es la variable independiente, ¿no? Y que no haya muchas variables dependientes. Mejor si hay una sola. Entonces yo puedo relacionarla directamente con la dependiente. De repente 2, 3, pero ya cuando tengo muchos análisis multivariables, las cosas se van complicando un poco más, ¿ya? Sobre todo en su análisis matemático, estadístico, ¿sí? Entonces, siempre que hagan un experimento, traten de hacerlo de la misma manera, igualito, en las mismas condiciones, etcétera, etcétera, para que no entren diferentes variables que uno no pueda controlar a entera satisfacción, ¿ya? Entonces, para evitar eso, seguramente Mendel lo que hizo fue aplicar lo mismo, ¿no? Es decir, a unas plantas quitarles los estambres y traer polen de la otra.
¿ya? Ahora sabemos, sí, de repente él lo probó, no lo dice la bibliografía, de que hubiese sido lo mismo autofecundar esas plantas, ¿no? Así que se autofecunde, pues son lo mismo, no se olviden. Aunque no nos parezca, dentro de esa flor que tiene la parte femenina y la parte masculina, hay posibilidad de autofecundación, ¿ya? Muchas plantas se autofecundan. Hay otras que no, por la estructura anatómica de la flor, siempre van a depender de que la abejita o el viento traiga polen, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué estamos diciendo? F1 con F1. Esto significa que estoy viendo estas plantas por estas plantas. ¿No es? Así. ¿Ya? Esta es la célula. Lo voy a escribir mientras sea posible. Después, más adelante, ya lo vamos a ir obviando. ¿Ya? ¿Qué gametos produce? Ahora sí hay alternancia, ¿no es? Un gameto puede llevar el alelo dominante y el otro recesivo. Y en este también. Aquí ya se va poniendo más bonito, ¿no? Aquí parecía medio aburrida la cosa, ¿no? Represento, ¿no? No está mal, pero siempre hemos acordado que pongamos la letra mayúscula antes de la minúscula, ¿ya? Eso es simplemente un convenio, ¿no? ¿Sí? Ya. Listo. Ahora está más interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí hay un 75% de altas, ¿no? Esta es alta. Esta también es alta. ¿La puedo diferenciar de esta a simple vista? No. Igual es alta. ¿Ya? Y esta sí es baja. Hay un 25% de bajas. ¿Sí? En los datos que tenía Mendel, por ejemplo, dice la historia, que entrecruzó, por decir algo, 300 plantas puras con 300 altas puras con 300 bajas puras. Obtuvo, qué sé yo, por decir algo, 1500 plantas, todas altas. ¿Sí? De ahí tomó 300 de esas altas ya de generación 1, con 300 de también la generación 1, ¿no? Y obtuvo, por decir algo, 2500 plantas y, ¿no? de la generación F2, esto ya es F2. ¿Sí? ¿No? F2. ¿Sí? Voy a borrar un ratito, si no voy a necesitar ese espacio, ¿ya? Esto es F2. ¿Sí? Tuvo 2000 y tantas plantas F2, de las cuales el 75%, no es así, ¿no? Digamos 2000, el 75% son 1500. Está mal el experimento si me sale 1501 o 1509 o 1492. No, esto es probabilidad. ¿Se entiende? Es probabilidad. ¿Ya? Ya en estadística van a ver hasta dónde es válido y cuándo empieza a ser no válido. Hasta dónde es significativo o no significativo. Eso es un término que se usa mucho, no se dice válido o no válido. Se dice significativo o no significativo. ¿Ya? ¿Está claro? Eso lo harán con las pruebas estadísticas correspondientes, que son los que validan, eso sí, validan nuestros experimentos. Nos dice si hay una diferencia, no hay una diferencia. ¿Ya? Entonces esto puede oscilar, ¿sí? Más, menos, una desviación estándar, hasta donde se permite. ¿Sí? Claro, pero eso es tema de estadística, no lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Bueno, entonces tengo 75 altas, 75 bajas. Ahora fíjense, de estas 75 altas, esto es fenotipo, lo que veo, lo que puedo contar, lo que contó Mendel. ¿Ya? De este 75, ¿no es cierto?, tenemos 25% de
ahora sí sabemos, alta pura, ¿no es cierto? ¿Se ve? Se ve. Voy a mover un poquito, ¿ya? Ahí. Alta pura, ¿no? 25%, y un 50% de alta híbrida. ¿Ya? De esto. ¿Sí? Acá. Y esta baja, sabemos que son puras, porque la única forma que sea baja es que sea pura, ¿no es? Así. ¿Ya? No hay otra. ¿Vamos? El 25%. Reitero, 25, 75, 50. ¿Sí? Eso es lo que obtuvo. ¿Ya? Ahora fíjense, de este, viendo el fenotipo del bajo, ya sé que es genotipo, porque la única forma que sea baja es que sean los dos recesivos. ¿Sí? Ahora, en altas no puedo deducir el genotipo de cada planta. ¿No ven? No se podía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sabían si era pura o era híbrida. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes ven una alta. ¿Es esta o es esta? No saben. ¿No? Saben que entre todas hacen el 75%, pero no saben cuáles son las del 25 puro y las del 50 híbrido. ¿Qué tendrían que ser? La respuesta de siempre. ¿Sí? Analizar los ancestros. Bueno, en este caso no nos ayuda mucho. Lo que sí nos puede ayudar mucho es ver la descendencia. Así, tomar una plantita de estas, asociarla, entrecruzarla con una planta de genotipo conocido, ¿sí? Y ver la descendencia, analizar estadísticamente la descendencia y ver qué ha pasado. O sea, complicado, ¿no? Pero vamos a hacer ejercicios de eso, o ejemplos, no ejercicios así formales ¿no? de estadísticos, sino de ver probabilidades. ¿Ya? Lo vamos a hacer para saber si es puro, si es híbrido, etc. ¿Sí? Bueno, esto es lo que hizo Mendel. Sobre la base de este experimento, ¿sí? En dos partes, ¿no? Primero, obtener una generación 1, ¿sí? Y luego entrecruzar la generación 1 para obtener una generación 2. ¿Sí? Sobre esta base, Mendel pronuncia su primer principio de Mendel. ¿Ya? El primer principio de Mendel, si quieren anótenlo, o buscan en un libro. En algunos libros este primer principio está separado en dos partes, ¿ya? Pero en la mayoría lo hacen en uno solo. O sea, hay dos principios de Mendel. En algunos libros dicen tres, pero en esos libros el 1 y el 2 es solamente uno. ¿Sí? Vamos a discutir sobre eso, ¿ya? Vamos a ver qué dice el principio de Mendel. El principio de Mendel dice: un carácter, un rasgo heredable, ¿no? Una característica observable, ¿sí? Está definido por dos factores. Él llamó, no se conocía la palabra gen, y menos alelo. ¿Ya? Gen o alelo es lo mismo, solo que alelo quiere decir que hay alternativa. El gen también tiene alternativa, pero bueno, alelo es más significativo, ¿no? Alelo viene de alternancia. ¿Sí? Bueno, entonces no se conocía ni gen ni alelo, se conocía el término factor, ¿ya? O él llamó factor. Decía, una característica está definida por dos factores, ¿sí? Dos factores, uno paterno y uno materno, ¿ya? Claro, eso es obvio, ¿no? Eso es, o sea, no está tan difícil de comprender, porque siempre hay un padre y hay una madre, ¿ya? Y esto le ayudó mucho, ¿no? Porque el padre, digamos, en este caso si consideramos al alto, ¿sí? ¿Ya? Y uno materno bajo, ¿sí? Y dice, estos factores se separan durante la formación de gametos. Eso es cierto, ¿no? A ver, vamos otra vez.
una característica que esta planta sea alta está definido por dos factores. Claro, porque esta planta alta viene de un alelo paterno alto y un alelo paterno alto también. ¿No ves? Son dos factores que se separan durante la formación de gametos. Claro, aquí son lo mismo, pero se están separando. ¿No? Están separados. ¿Ya? Y se reúnen en todas sus posibilidades, ¿sí? en la nueva generación. Eso es cierto, ¿no? Porque el alelo este, ¿sí? se reúne con este otro alelo. ¿Ya? ¿Vamos? Entonces, en todas las posibilidades, aquí no hay mucha combinación, porque todo es una A mayúscula y una A minúscula y todo lo demás igual. Aquí sí vemos mejor, ¿no? Porque decimos, a ver, este es un factor paterno, este es un factor materno. Hay una posibilidad. Este es paterno, este es materno, otra posibilidad. Aquí es la misma, ¿no? O sea, la combinación. De aquí también hay otra posibilidad. ¿Sí? Bueno, entonces eso dice. Repito, una característica, un carácter, un rasgo heredable está definido por dos factores. Uno paterno, uno materno. ¿Ya? Estos punto seguido, o sea, no es parte de la misma idea. Punto seguido. Estos factores se separan, ¿sí? en la formación de gametos. ¿Ya? No sé si gameto ya era una palabra que se usaba en ese momento, pero parece que sí, porque siempre la han mencionado. Los gametos, las células reproductivas, ¿no? Es decir, ¿ya? En mucho animal sería espermatozoide, óvulo, ¿no? Bueno. Se separan en la formación de gametos y se reúnen en todas las posibles combinaciones o en todas las posibilidades de combinación en la progenie, en la nueva generación. ¿Ya? Ahora, ahí viene, en algunos libros, el primer principio es hasta ahí. ¿Sí? Y otros continúan diciendo, uno de los factores es dominante y el otro es recesivo. ¿Sí? En algunos libros eso lo toman como segundo principio, pero en realidad es una explicación del primero, ¿no? Por eso es que mejor decir en uno solo. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí? Eso de que uno es dominante y el otro es recesivo no es absolutamente, no digamos cierto, sino que se cumpla siempre. ¿Sí? Lo que pasa es que Mendel, de repente no fueron las únicas 7 características observables en la arveja, sino que había algunas, ¿ya? que Mendel no las mencionó porque no pudo entender, de repente en ese momento, lo que vamos a ver más adelante como codominancia. ¿Se acuerdan del grupo sanguíneo que A y B son codominantes? Ninguna domina al otro. ¿Ya? De repente a Mendel le pasó también lo mismo, que observó una característica, ¿sí? que no había un rasgo dominante ni uno recesivo, sino que se expresaban, paralelamente. ¿Sí? Y como no lo entendió, no lo pudo analizar, lo obvió. ¿Sí? Es inteligente, ¿no? Yo siempre digo, cuando uno sabe de una cosa, mejor no meterse. ¿Ya? Mejor no meterse, o sea, no tratar de explicar algo que uno no conoce la explicación. Entonces, de repente le pasó también eso a Mendel. Por eso es que él incluyó en su primer principio, ¿sí? Que un rasgo es dominante y el otro es recesivo. Entonces, ustedes si quieren, pónganle entre paréntesis, no se cumple siempre, no siempre es así o como quieran anotar. ¿Ya? Hay la codominancia, que la veremos un poco más adelante. ¿Sí? Bueno, fíjense, es notable, ¿no? Cómo a través de un experimento que no es tan complicado, sí muy tedioso, ¿no? En su realización, pues se lanza el concepto básico de lo que es la herencia. ¿Ya? La separación de alelos y la conjunción de alelos en la nueva progenie en todas las posibles alternativas. ¿Ya? Bueno, hay algo también que aclarar. Primero, que para que se cumpla esto, la cantidad de entrecruzamientos tiene que ser muy alta, ¿ya? Para que siempre se ajuste más a lo que calcula las matemáticas,
¿sí? Esto lo vamos a hacer, y ya he estado pensando un poco en ir ganando tiempo en las prácticas. Estas prácticas de genética, por ejemplo, nosotros las hacemos en laboratorio para que todos arrojen sus monedas, por ejemplo, 20 veces, pero no lo analicemos individualmente, sino lo analizamos en conjunto. Entonces, digamos, tenemos 20 alumnos, por 20 son 400 combinaciones que tenemos, y ahí vamos a ver que realmente sí se ajustan las probabilidades. En cambio, si yo le digo a una persona, a ver, de esas tus 20 que has hecho tú, analizaremos, es muy probable que no se ajuste muy bien a lo que calculan las leyes de Mendel. ¿Ya? Hay también otra cosa que aclarar, algunos libros lo dicen, otros no, que Mendel, digamos, torció un poco sus resultados. ¿Ya? De repente, si bien era matemático, de repente no era un estadista muy estadístico, muy afianzado, ¿no? De repente no conocía mucho aquello de la desviación estándar y qué sé yo, hasta dónde es permitido, válido o no es válido. Para eso existe una campana de Gauss, ¿no es cierto? Esto verán en estadística. ¿Ya? Aquí está el promedio y aquí están las desviaciones estándar, ¿no? Cuando uno toma este margen, más o menos el 87% de los experimentos, entre comillas, serían válidos, o sus resultados serían válidos, ¿no? Ya de repente no sabía muy bien esto, y para no salirse mucho de esto, 75-25, qué sé yo, mintió un poco, o sea, los ajustó un poco sus resultados. ¿Ya? ¿Eso cómo lo han demostrado? Lo han demostrado a través de simular experimentos en computadoras, ¿no? Y es prácticamente imposible, ¿sí?, que Mendel en todos sus resultados haya obtenido valores tan cercanos a lo que predicen sus leyes. ¿Ya? Entonces, por eso Mendel tiene un pecadito ahí, ¿no? Haber fraguado un poco los resultados para ajustarlo. Eso no invalida todo lo que demostró, por si acaso, ¿sí? No es que los principios no sirven, no valen, no. Está absolutamente demostrado que sí. ¿Ya? Bueno, entonces creo que ahí quedaremos, ¿sí? Y en el siguiente video vamos a ver el entrecruzamiento de cepas puras para dos características, ¿ya?, que nos van a llevar a concluir el segundo principio de Mendel, ¿sí?, que es la herencia independiente de los caracteres. ¿Ya? Pero eso lo vamos a hacer primero, igual que ahora, ver un poco los experimentos y después concluir y explicar el segundo principio de Mendel. Bueno, voy a mandar también los resultados del segundo parcial, sin nombres, solamente por el carnet de identidad. Hay algunas 2 o 3 personas que, a pesar de haberles pedido que me reenvíen sus archivos, porque no los puedo abrir, no lo han hecho, ¿ya? Yo sigo conservando los archivos que mandaron, está la foto borrosa o no abierta, como quieran entender. Ya espero que hasta la noche estas personas puedan enviármelo, si no voy a publicar. Ya me imagino que también alguien les pasará la voz y les dirá, oye, tu archivo no abre, ¿no? Entonces es válido todavía que me lo puedan mandar, no estoy excluyéndolos ya, de hecho. Los que sí no dieron, que son también algunas personas, no dieron, pues no dieron, ¿no? Es decir, ellos no me pueden mandar absolutamente nada, ¿ya? De todas maneras, ya también les he dicho que para aquellas personas que no dieron o que dieron mal, que no son muchas, realmente los resultados me están sorprendiendo, ¿no? Y agradablemente, porque yo tengo formas de controlar, es decir, no es que, digamos, como alguien insinuó, puedan estar copiando masivamente. Creo que no. Las respuestas son bastante diferentes en la forma de redactar, en la forma de escribir de cada uno de ustedes, ¿ya? Además, yo ya pues tomo muchísimos exámenes y me doy cuenta rápidamente de cuándo copian y cuándo no copian. Lo que sí me está llamando un poquito la atención es que muchos han usado una definición muy similar cuando les pregunté qué es un buffer o amortiguador,
y cómo está compuesto, ¿sí? Ahí sí la redacción, no sé por qué, esto no lo puedo explicar. Es una redacción muy similar en todos, ¿sí? Dicen es la unión, es la presencia, es la presencia en una solución de un ácido y una base en una elevada concentración, más o menos por ahí dice, y son un ácido y una base débil conjugados, ¿no? Pero la redacción es muy parecida y me he ocupado de buscarla como hay posibilidad ahora de buscar en internet cualquier texto que sea redactado y encontrar si es original o no. Me he ocupado de eso y he encontrado una definición en internet muy cercana a lo que muchos han redactado igualito, ¿no? Así que ojo, ¿sí? No, estoy tras la huella de aquello que ha pasado en esa pregunta, ¿sí? Pero es la única, es la única. La demás gente, las respuestas son bastante diferentes en la forma de escribirlo, ¿ya? De todas maneras estoy contento, parece que, bueno, están dando buenos exámenes, lo que está a mi modo de entender, mientras no pueda demostrar otra cosa, yo sigo confiando en las personas, están muy preocupados, están tomándose su tiempo, por lo menos de estudiar y hacerse un resumen, o que si de repente eso les ayuda en el momento del examen, el haber hecho un buen resumen y rápidamente de repente poder encontrar las respuestas en su resumen. Eso yo ya no lo puedo controlar. Yo asumo que están estudiando porque les interesa estudiar, no porque los están obligando a estudiar. Entonces, por ahí vamos, ¿no? Ojalá sea así, y si es así, pues a mí me satisface muchísimo, ¿ya? Bueno, entonces ahí vamos a quedar.